Nos enlazamos hasta Cuernavaca, Morelos, con Guillermo Correa, de Radio y Televisión de Morelos, o morelense. Guillermo, bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal? Con el gusto de saludarles. Y sí, por tercer día consecutivo, el Centro Estatal de Reinserción Social de Atlacholaya, que se ubica en el municipio de Xochitepec, en la zona centro-sur del estado de Morelos, pues sigue siendo nota en esta ocasión porque el personal de custodia que se encuentra precisamente asignado a este sitio determinaron parar labores por que argumentan no hay condiciones de que releven al turno, que ayer pasó horas difíciles, incluso como se vio también en fotografías y videos, llegaron a ser sometidos por los propios internos mientras se desarrollaba este enfrentamiento que dio como resultado a 6 reclusos fallecidos, varios heridos. Hoy muy temprano los reclusos que cambiaban el turno determinaron quedarse a las afueras de este penal y hacer públicas sus demandas, entre otras que además de que se mejoren las condiciones laborales, que se atienda lo que todavía está latente dentro del reclusorio. Son amenazas contra algunos directivos del área penitenciaria por una posible colusión, de ahí que exigieron la remoción de algunos titulares, así como también el que se determine qué va a pasar después de lo del enfrentamiento del día de ayer, ya que varios de los custodios han sido amenazados si es que dan detalles de todo lo que precisamente se logró atestiguar durante esta riña. Al lugar arribó el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, Israel Hernández, quien constató todos estos reclamos, pero además acudió ante la denuncia de que habría un fuerte dispositivo al exterior, no tan solo de este penal, sino de cárceles distritales por parte de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Defensa Nacional, luego de una reunión sostenida con el comisionado estatal de Seguridad, Juan Antonio Ortiz Guarneros. Bueno, pues justificó que esto era para precisamente detectar aparatos electrónicos que tienen los custodios, los internos, y que dieron precisamente ellos cuenta de lo que ocurría a través de videos filtrados en redes sociales durante este enfrentamiento. Desde temprana hora sostiene reunión de trabajo el gobernador Cuauhtémoc Blanco con el Gabinete de Seguridad para atender todos estos hechos, el paro de los custodios y en un acuerdo que recientemente se está dando a conocer, después de conocer todo lo que ha ocurrido en las últimas horas, se ha determinado que se pondrá a consideración la permanencia de directivos que se encuentran a cargo del área de custodia, que el gobierno del Estado, a través de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, estará revisando junto con instancias federales estos movimientos y que estarán garantizadas todas las condiciones que exigen los trabajadores en el penal de Atlacholaya. Es lo que está sucediendo precisamente hasta este momento aquí en Morelos. Guillermo, te agradezco mucho el reporte desde Morelos y un abrazo hasta allá. Buena tarde. Buena tarde, mi compañero Guillermo Correa, de Radio y Televisión Morelense.